En este informe del PNUD se resaltaba de una manera muy significativa el hecho de que el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita de los ciudadanos latinoamericanos ha ido acompañado de un crecimiento mucho más importante incluso todavía del gasto social, y eso es lo que ha reducido mucho las diferencias con otras partes del planeta. Y sin embargo, ahí se manifiesta, y lo manifiestan todos los sondeos que hace habitualmente el Latino Barómetro, que la percepción externa de la región no se corresponde a la propia realidad. Es decir, la percepción que se tiene de América Latina es peor de lo que está sucediendo en estos momentos en la región. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas están con nosotros aquí don Enrique Iglesias, conocido por todos nosotros, el secretario general iberoamericano, Gonzalo Solana, director de la Cátedra Nebrija Santander de la Universidad Nebrija, Germán Ríos, director de Asuntos Estratégicos de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, como ustedes saben, y Juan Ruiz, economista jefe para América del Sur del BBVA. Vamos a seguir en el orden de la propia invitación, así que le doy la palabra a don Enrique Iglesias. Cada uno de ellos tiene unos 10 minutos para hablar de todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias por estar contigo y con los demás amigos de la mesa en este intercambio de ideas. 10 minutos, no es fácil meter en 10 minutos todo lo que podría ser una respuesta integral del tema, pero comencemos diciendo que América Latina viene ya experimentando desde hace 60 años, por lo menos después de la guerra, varios modelos. Pasamos por el modelo estatista, que fue el modelo de los años 50, 60 y parte del 70, inspirado por la CEPAL. Tuvimos a partir de ahí una gran crisis de la deuda porque nos dejamos llevar por la tentación del endeudamiento externo y el flujo, la incorporación de los petrodólares a la economía. Llamamos década perdida. En el año 90 hubo una gran reacción encabezada por Chile en primer término para dar un salto hacia el neoliberalismo que se concretó en el llamado Consenso de Washington. Fin de los 90 nos sorprende una crisis bancaria fenomenal en muchos países y a principios de la década del siglo actual pues tuvimos un mal inicio con la crisis argentina y uruguaya donde se produjo el default de ese país. A partir de ahí se abre una década que yo llamaría la década dorada, que es la década última que hemos tenido, que no coincide exactamente con la década del almanaque, pero es una década, son 10 años de lo que decía recién Joaquín, el crecimiento sostenido, un promedio del 5%, porque hay países que llegaron a crecer el 14%, como Paraguay. Se redujo la deuda en forma espectacular. También se reduce la pobreza. Los países pusieron en marcha programas innovadores de reducción de la pobreza, como el Bolsa Familia en Brasil, y otros tantos, pero hubo programas que tuvieron mucho éxito. La pobreza baja 50, 60 millones y asciende la clase media. Aumentan las reservas, tanto aumentan las reservas que América Latina, en muchos países son ahora acreedores del mundo, es decir, tienen más reservas que deuda, lo cual es un hecho bastante insólito en la historia de América Latina. Aumenta vigorosamente el comercio exterior, las exportaciones fundamentalmente de materias primas destinadas al nuevo mercado chino, pero también hay otras exportaciones que comienzan lentamente a diversificarse, ingresan los capitales del exterior y hay por tanto una mejora económica, una mejora social que dio lugar a que en algún momento se hablara, se terminó el problema, somos la década. Yo siempre fui muy cauteloso de decir que estas cosas, las materias primas son muy engañosas, suben y bajan, bueno, pero es así, hubo una especie de autocomplacencia respecto a ese periodo dorado. Segundo punto, ¿por qué se produce esta década dorada? Bueno, el primer factor que estuvo dando cuenta de esto fue el cambio en el mundo, el ingreso de China como gran potencia emergente a convertirse en la gran fábrica del mundo, importadora de materias primas, de las 3 materias primas que nosotros tenemos en abundancia espectacular, que es los metales, los alimentos y la energía, son los 3 puntales, todo lo cual necesita en forma ávida en la economía china y eso dio lugar a que subieran los precios, tuviéramos excedentes espectaculares en nuestra balanza de pagos y de alguna manera ese fue el punto. No toda América Latina, porque Centroamérica y México supieron el impacto de la bajo crecimiento de Estados Unidos, pero en términos de conjunto esa es
de donde partió un poco la primera causa de todo esto. La segunda causa fue la macroeconomía. Yo creo que nosotros aprendimos a golpe, pero aprendimos a manejar mejor la macroeconomía. Estoy hablando de cosas generales, porque en todo esto hay excepciones de países que no entran en esta definición, pero el segundo tema fue la macroeconomía mejor administrada, políticas de flexibilidad cambiaria, políticas fiscales, políticas monetarias, mejoró. Tercero, una banca mucho más sólida y aburrida que la banca del norte, no entró en grandes aventuras como la que entraron los europeos y los americanos, sobre todo los americanos. Cuarto, diría, los programas específicos de pobreza. Se empezó a demostrar que la pobreza es atacable, que con dedicar 1,5% del producto se producen milagros, y así fue. América Latina empezó a ensayar, como decía antes, distintos programas de pobreza. Yo creo que la crisis mundial de esos años fue también importante para nosotros, primero porque las inversiones se redujeron en el norte y fueron buscando lugares donde invertir. América Latina se benefició muchísimo de la inversión internacional. Y también yo diría de los flujos financieros, buscando rentabilidad, bajan los intereses en el norte, en el sur eran bastante más altos, entonces de alguna manera van a buscar rentabilidad. Y yo creo que eso es básicamente, son los 5 grandes frentes que de alguna manera dieron lugar a esta llamada década dorada, como un gran crecimiento, mejora distribución del ingreso, y es lo que marca el título de dorado. ¿Qué es lo que no se hizo? Yo creo que no se aprovechó debidamente de atacar problemas estructurales que siguen estando presentes. Muchos de los modelos que se aplicaron fueron modelos muy simples. Se trataba fundamentalmente de aprovechar la bonanza de los ingresos de capitales para volcarlos en el aumento del ingreso, en las poblaciones sobre todo más desamparadas, y eso tuvo un impacto importante en el consumo. Si a eso se le agrega que el crédito fue muy generoso, esa distribución del ingreso que nos venía sobre todo de la renta internacional, más la que tiene que ver con los problemas de la expansión del crédito, dieron una expansión económica que comenzó a hacer agua, porque eso, sin haber tenido un aumento importante desde el lado de la oferta, pues provocó déficit en los balances de cuenta corriente que empiezan a preocupar. Ahora, entonces, no se atacaron problemas de fondo, no aprovechamos la oportunidad para hacer esas grandes reformas, que son las que ahora hay que empezar a mirar. Y este es el último punto de mi presentación. Yo creo que en el momento actual, la América Latina yo soy optimista respecto a América Latina, pero no tanto con el mundo, porque estamos en este planeta. Entonces, lo primero que uno habría que pensar es a dónde va el mundo, porque en todo eso tampoco nosotros podemos ignorar la situación de complejidad que tiene el mundo, que no es el momento de entrar ahora, pero todos sabemos que estamos en un momento sumamente complejo. La crisis del 2007-2008 no terminó, por lo menos en Europa, es muy evidente, tampoco es evidente en el Japón. En fin, de alguna forma estamos entrando en un periodo de grandes incógnitas, como también es incógnita el problema de los estados de China, en el sentido que se está viendo que está haciendo un cambio importante en su estrategia de desarrollo, mirando mucho más hacia adentro, y esto está empezando a repercutir, porque como consecuencia de ello importan menos materias primas y las materias primas están cayendo sistemáticamente, incluso el petróleo, que era un indicador del nerviosismo mundial histórico. Ahora no, entre otras cosas porque entre Estados Unidos hubo una capacidad de oferta muy grande de petróleo y esto cambió el panorama. Pero las materias primas, los metales, los alimentos, incluso los alimentos están bajando. Están bajando los alimentos, que siempre nos pareció que los alimentos no iban a sentir el impacto, lo están sintiendo, porque bueno, lo último que se corta de importar es la comida. Sin embargo, también ahí hay una caída. De manera que estamos en un momento donde la coyuntura internacional debe ser un tema que nos deba preocupar. Pero dicho esto, ¿qué tendría que hacer América Latina para sustituir esos vientos de cola que nos venían de China, para crear vientos de cola internos? En ese sentido es interesante este ajuste, porque nos va a obligar a repensar esas políticas de reforma estructural y las políticas de cooperación regional. Son las dos cosas en donde yo veo una cosecha potencial importante cuando miramos en los próximos años. Yo creo que problemas no resueltos, los recursos humanos, todos los países precisan una gran reforma educativa, todos. Este también. Pero yo creo que de alguna manera en América Latina hay una
necesidad vigorosa de una gran reforma educativa, buscando no solo el acceso a la educación, que lo hemos logrado en primaria, sino fundamentalmente una revolución en la forma como se enseña y lo que se enseña para manejar la calidad en secundaria y el acceso a la terciaria. En fin, educación es un gran problema. El segundo gran problema es la productividad de la economía. Nosotros tenemos una capita de empresas que compiten muy bien porque son de una productividad similar a la que tendría Estados Unidos o Europa, pero el 70% de las empresas son empleos informales de bajísima productividad, pymes muy ineficientes. Entonces hay un 70% de la economía que hay que reactivar productiva. ¿Cómo se mejora? Bueno, primero con recursos humanos, pero se mejora además con la infraestructura, se mejora con la posibilidad de la tecnología, se mejora con la innovación. Eso es un gran paquete que hay por delante, que es la productividad económica de América Latina. El tercer paquete lo da las instituciones. Yo creo que nosotros tenemos bolsones de excelencia en la reforma del Estado, pero son excepciones. Todavía el Estado que tenemos no es el Estado que precisamos, que sea capaz de hacer grandes alianzas con el sector privado y que sea capaz de salir al encuentro de estas reformas estructurales. Y el cuarto elemento que yo diría que es muy importante es el elemento de la integración. Yo creo que en este campo, yo voy a insistir un poco, como estuve presente cuando cuando empezó la integración en el 59 y miro así para atrás, uno llega a la conclusión que la gran frustración que uno puede tener respecto a América Latina es qué poco avanzó esto con respecto a lo que pudo avanzar. Solo el 19% de la integración del comercio se hace dentro de América Latina. Yo creo que esta es una oportunidad importante para repensar la integración en forma pragmática, en forma moderna, inteligente. Quizás se nos fue la mano, demasiado ambicioso lo que hemos nosotros estado procurando, y hacer de la integración la gran oportunidad. Tenemos 7 trillones de dólares de producto en toda América Latina. No es poca cosa, es un mercado grande que uno podría explotar mucho más que ahora, y que lo está explotando el sector privado, porque hay 500 empresas multilatinas que están explotando ese mercado. Pero tendría que hacer todavía una cosa mucho más integral, y es en eso donde habría que mirar un poco el futuro. Yo creo que no voy a hablar de lo político, no voy a hablar de lo social, porque todo eso nos complica más, pero me parece que en estos 10 minutos que he usado y que estoy un poco por la mano. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Gonzalo Solana. Muy bien. Buenos días a todos. En lugar de agradecer a Casa América la invitación y felicitar. Decía que agradecer la invitación, felicitar a Casa América, a su director y a su equipo por estas jornadas y en general por el dinamismo que han introducido durante su mandato en las actividades de Casa América. Yo, a la vista del perfil de los asistentes y al trabajo que estoy realizando en la Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas, había pensado en hacer una intervención específicamente centrada sobre temas de internacionalización y de multinacionales en América Latina. Lo hago por el perfil, porque estoy seguro que no puedo aportar más en sus campos que las personas tan cualificadas que hay aquí. Pero sobre todo porque estoy convencido que en el mundo actual, en un mundo crecientemente globalizado, muy lejos del mundo es plano, no es flat, que decía Friedman, pero crecientemente globalizado, las empresas, en particular las multinacionales, son un instrumento fundamental en el desarrollo de los países. Por lo tanto, me voy a centrar un poco en el papel, en qué ha ocurrido con la internacionalización en Latinoamérica y sobre todo en sus empresas. ¿Qué ha pasado en esta década? Bueno, todos los indicadores macroeconómicos, a los cuales ya ha hecho alguna referencia don Enrique, pues indican que se ha producido un proceso de apertura, pero un proceso de apertura que todavía sitúa a América Latina por detrás de otras regiones de una manera significativa. Podemos dar, seguramente luego si los necesitan, puedo dar los datos del peso del comercio exterior de Latinoamérica en el mundo, de los cambios en la inversión extranjera directa, en fin, de los distintos indicadores. Pero además de esto se ha producido, yo creo, un importante hecho, que es el resurgimiento de las multilatinas. Me gusta decir resurgimiento porque no creo que sea un fenómeno reciente las multilatinas. América Latina ya hace 2 siglos ya tuvo iniciativas, sobre todo en algunas empresas argentinas, de internacionalizarse y ser multinacionales, pero esa famosa década
que se señalaba como la década perdida, tuvo también su impacto en el proceso de internacionalización de las empresas y ha llevado a que América Latina, en el campo de las multinacionales, haya tenido un cierto retraso, pero también es cierto que en esta última década se está viendo un auge que yo creo que nos debe de llevar al optimismo. Si uno se coge alguno de los indicadores parciales, limitados, en fin, y discutible su metodología, como son la clasificación que hace Fortune 500 o el trabajo que hace Boston Consulting Group, observa que en último ranking de Fortune 500 ya hay 14 multilatinas entre las 500 primeras empresas del mundo. En el año 95, en el año 2000 eran 3, 4 escasamente. Es decir, ha habido un aumento significativo entre las grandes empresas. Pero si uno se analiza los informes que hace Boston Consulting Group de lo que llaman los Global Challengers, es decir, las 100 empresas de mercados emergentes más globalizadas, observa que el dinamismo de las multinacionales latinoamericanas es todavía mayor. En este grupo de 100, de 100 primeras empresas globalizadas de mercados emergentes, hay empresas de 18 países. De Latinoamérica son 4 y hay 23 multinacionales, como siempre, con un mayor peso de Brasil, 13, México, 6, Chile, 3, Colombia, 1. Los datos dicen que todavía hay mucha concentración por países y por sectores, por países sobre todo Brasil y México, pero también es cierto que se empiezan a incorporar ya Chile con anterioridad, pero más recientemente Colombia y seguramente Perú dentro de poco empieza a estar en estos rankings. Y también se observa también un proceso de diversificación sectorial. Esas empresas, primeras empresas multinacionales latinoamericanas, estaban muy centradas, las que están sobre todo en el Fortune, en sectores de materias primas. Ya nos avanzaba el efecto de las materias primas don Enrique, ¿no? Sobre todo en petróleo y en algunos sectores regulados, antiguos monopolios, como son telecomunicaciones y sector financiero. Cuando uno ve los datos de estas nuevas multinacionales, lo que observa son más países y lo que observan también es que se empieza a diversificar sectorialmente. Esto es un poco lo que ha pasado. Yo diría que Latinoamérica, en el campo de la internacionalización y de las multinacionales, y hablo de América Latina, con todas las diversidades que hay, con esa precaución también que se señalaba anteriormente, yo creo que ha encontrado el camino correcto, ha encontrado la senda correcta, pero queda mucho, evidentemente, por hacer. Yo creo que hay motivos para ser optimistas. Yo he seleccionado algunos. En primer lugar, cada vez mayor número de políticas económicas ortodoxas de estabilidad y de apertura. También tengo que decir que yo comparto la tesis de Dani Roderick de que no todas las políticas económicas deben ser iguales, cada país en función de sus características, pero yo creo que en general las políticas económicas ortodoxas de estabilidad y apertura crean unas condiciones adecuadas para el desarrollo, para la internacionalización, el desarrollo de multinacionales y para un mayor crecimiento. En segundo lugar está el auge de las firmas de tratados de libre comercio e integración. Un buen ejemplo, yo creo que es muy esperanzador por sus fundamentos, es la firma de la Alianza del Pacífico. En tercer lugar, yo creo que es positivo también que la continuidad relativa del dinamismo en el mundo va a continuar en mercados emergentes. Y esto para las multinacionales norteamericanas es especialmente importante. Una de las cosas que se está observando cuando se estudian los procesos de internacionalización es que el saber trabajar en entornos menos desarrollados, más complejos, como pueden ser los de los mercados emergentes, están creando también ventajas competitivas a las empresas. Por lo tanto, las empresas que conocen esos entornos tienen una cierta ventaja, una mayor facilidad para ser exitosos en esos mercados que van a seguir siendo los más dinámicos. En cuarto lugar, yo destacaría que Latinoamérica se tiene que empezar a beneficiar de los réditos de este proceso de internacionalización de las empresas, de los réditos que se obtienen por la vía del aprendizaje fundamentalmente, por la adquisición de conocimientos, por la transferencia de tecnologías, que es lo que fundamentalmente aporta la internacionalización de las empresas. Y por último, incorporaría un aspecto que destaca una de las estudiosas o expertos en estas materias, como es Lourdes Casanova, una profesora de INSEAD, en la que destaca la visión a largo plazo de los empresarios latinoamericanos. Yo diría que también su capacidad directiva y la disponibilidad de talento, porque es verdad que aunque es necesaria una reforma educativa, hay unos segmentos de población en Latinoamérica muy bien formados, con una visión muy mundial, tanto por haber tenido formación
en Norteamérica como en Europa. Estas serían un poco, digamos, los factores que darían pie para ser optimista en cuanto al futuro. Pero también hay debilidades que yo creo que hay que corregir. En primer lugar, la internacionalización, en la globalización, la marca es importante. Y la marca Latinoamérica o América Latina no es una buena marca. Nosotros en España también lo hemos vivido en los procesos de internacionalización, sobre todo industrial, ¿no? Nuestra marca no está asociada a una marca de prestigio industrial, o no estaba, yo creo que ha ido cambiando. Latinoamérica yo creo que parte de ese problema que debe de intentar corregir cuanto antes. En segundo lugar, la financiación. Aunque ha habido un desarrollo de los sistemas financieros, es verdad que también, como han estado muy marcados por las crisis, la crisis del tequila, etcétera, son sistemas muy garantistas en los que la financiación es costosa de obtener, tanto en volumen como en precio. Y la financiación es un factor determinante en la internacionalización, sobre todo de las grandes compañías. Las empresas españolas se beneficiaron. Una de las explicaciones del éxito de la internacionalización de la empresa española tras entrar en el euro fue la financiación barata que nos trajo el euro. Pero además hay otro problema, y también lo han sufrido las empresas españolas en la época de la crisis, y es que las agencias de ratings asocian más al país que a la propia empresa. Y todavía las agencias de ratings hay un camino por recorrer para que mejoren la calificación de las compañías. Y por último, destacaría que es posible que exista una excesiva dependencia estatal en algunas de estas grandes compañías, que puede tener sus partes positivas, pero también puede tener sus riesgos que ya ha vivido esta zona geográfica. Y además, todavía hay muchas de estas empresas han hecho grandes que sus ventajas competitivas han asentado fundamentalmente en ventajas país, más que en ventajas específicas de la empresa. Rugman habla claramente de la importancia de ambas ventajas. Esto es verdad que ha evolucionado. Al principio, en la creación de las multinacionales, la ventaja fundamental era la ventaja específica empresa, y cada vez se valora más la ventaja específica del país, pero siempre es necesario buscar un equilibrio, y yo creo que aquí hay una cuestión que América Latina tiene que mirar. Yo, para concluir y cumplir el tiempo, también haría una referencia a uno de los problemas que ha señalado don Enrique Iglesias, ¿no? Y es los niveles de productividad. Al final, si una economía quiere tener un crecimiento, un desarrollo sostenido, tiene que mejorar sus niveles de productividad. Hace poco, el profesor Gustavo Crepi hacía un trabajo para el BIT y analizaba la evolución de la productividad de América Latina, de los tigres asiáticos, respecto a la productividad en Estados Unidos. Lo publicaba el The Economist, ¿no? Y ahí se observa que desde mediados de los 70, entre esos 70 y los 80, en la década de los 70, tanto América Latina como los tigres asiáticos tenían una productividad total en torno al 80% de la productividad de Estados Unidos. Cuando uno ve el gráfico, ve que en los tigres asiáticos ha caído ligeramente y ahora se sitúa en algo más del 65%. Sin embargo, la caída de América Latina es una caída del casi libre, que llega hasta el 50% a inicios de la década de los 2000 y a un ligero repunto en torno al 52%. Esto denota dos problemas. Uno, que los niveles de productividad son bajas. Segundo, que los niveles de productividad relativa son muy bajos, y esto puede condicionar claramente el futuro. Yo creo que el reto de Latinoamérica en términos globales macroeconómicos es mejorar la productividad, y don Enrique ha señalado todas estas cuestiones. Pero por no acabar con una visión negativa, yo creo que Latinoamérica tiene también muchos aspectos positivos en el campo de la internacionalización. Hoy en día el paradigma del éxito económico está evolucionando, ¿no? Les señalaba antes lo de las ventajas país, ventajas específicas de empresas. Cada vez se incorporan más valores sociales, de sostenibilidad. Y aquí hay algunos factores en los que América Latina está bien preparada. Por ejemplo, es la región con menor emisiones de CO2. Hay una tasa de penetración de los móviles muy elevada, en torno al 90%, es el doble que en los mercados emergentes. Tiene unas posibilidades de energías renovables excelentes, y está todo este boom de los mercados emergentes, que yo creo que abre muchas posibilidades para el desarrollo de América Latina. Y en estos retos yo creo que el instrumento clave son la internacionalización y las multinacionales como transmisoras también de sus cosas malas, pero también de muchas cosas buenas que pueden aportar al desarrollo económico de una zona. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Creo que precisamente de productividad, de infraestructuras, de todas estas cosas nos quiere hablar Germán Ríos, el representante de la CAF. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a Casa América por la invitación y darnos la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la región que tenemos. Yo voy a hacer lo que Joaquín me pide, pero primero me gustaría un poco hablar de cómo vimos nosotros estos 10 años de expansión en América Latina y qué esperamos un poco que pueda pasar ahora que, como bien dijo don Enrique, parece que el tiempo de las vacas gordas se ha acabado y estamos enfrentando un tiempo de vaca flaca. El primer punto que yo quiero hacer es que a veces nosotros hablamos de la década dorada de América Latina y en realidad no fue una década dorada para América Latina. Es cierto que durante 10 años creció positivamente todo el tiempo, pero yo creo que tenemos que dividir ese periodo en dos. Un periodo que va del 2004 al 2008, donde estuvimos creciendo al 5% interanual, promedio para América Latina, lo cual es impresionante, porque en ese grupo teníamos países que parecían países asiáticos, que crecían a tasas, como dijo don Enrique, por encima del 10%. Pero luego tuvimos un periodo del 2009 al 2013, donde el crecimiento volvió al 3% anual, y eso se parece mucho a lo que es el crecimiento potencial de América Latina, ¿no? Si uno ve un poquito hacia adelante ahora y mira cuánto esperamos los analistas o los bancos de inversión que América Latina va a crecer, la verdad es que si lo empujamos un poquito llegamos al 2% para los próximos 2 años. Es decir, hay un cambio muy importante acá. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué este cambio tan radical en el patrón? Y no hay que ser muy genio. Al principio América Latina podía crecer básicamente sin hacer nada, porque no dependía tanto de América Latina, sino dependía del resto del mundo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? La clase media china estaba creciendo, estaba demandando bienes y servicios y América Latina tenía las materias primas para poder ayudar a construir o a fabricar lo que estaba demandando China. La gente habla de Asia, pero yo digo que es China. Y ahí hay un primer impacto externo que ayuda a América Latina. ¿Cuál es el segundo factor? Al resto del mundo también se le volteó la tortilla, hubo la crisis subprime y Estados Unidos tuvo que inyectar de liquidez en su país para salvar a su país y a sus bancos, y esa inyección de liquidez, el resultado práctico para América Latina fue que tuvimos crédito barato y abundante, tasas de interés bajísimas, y la verdad es que no hay que ser un genio de la macroeconomía para hacer crecer a tu país con crédito barato y con los precios de tus materias primas subiendo. Y eso fue lo que pasó. Luego llegamos a este segundo periodo de un poco más de desaceleración y la razón viene por las mismas causas. China deja de crecer por encima de 10% y empieza a crecer al 7,5%. Es obvio que la demanda de commodities baja, los precios también caen y ahí la primera fuente de crecimiento de América Latina se ve afectada. El segundo punto es se acaba el quantitative easing en Estados Unidos y el crédito barato se empieza a retirar. Ahora nosotros los latinoamericanos tenemos una historia que pensamos que si los bancos centrales del mundo se coordinan bien y ahora viene el quantitative easing del Banco Central Europeo, tal vez podamos compensar un poco esa salida de dinero, pero todos mis amigos que trabajan en esto me dicen que no va a ser de la magnitud ni va a tener el impacto que va a tener. Y en ese contexto, ahora en un ambiente donde estos factores externos ya no están, ¿de dónde va a venir el crecimiento de América Latina? Y la única forma de que venga el crecimiento en América Latina ahora, todos podemos rezar y pedir tener un nuevo boom externo, pero por los vientos que soplan eso no va a pasar. Entonces el esfuerzo va a tener que ser un esfuerzo interno y a eso voy a ir en un minuto. Antes de pasar a eso, lo que sí yo quiero dejar claro es que el progreso que ha hecho América Latina en términos de manejo macroeconómico y en términos de manejo de crisis tiene que ser destacado y es impresionante. En primer lugar, si uno se imagina ahora en un escenario internacional donde en cualquier momento podemos tener un accidente por diferentes razones, puede ser geopolítico, puede ser un accidente económico, por ejemplo en Europa no se ponen de acuerdo y las economías no empiezan a crecer como parece que va a ser, o tenemos un problema de un choque externo también que viene de Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿América Latina podría estar preparada para enfrentar este tipo de crisis? Y yo digo, yo creo que está mejor preparada. Y esto no es publicidad gratuita, sino simplemente si uno analiza el choque
externo brutal del periodo 2008-2009 y la reacción de América Latina, donde más o menos reaccionó muy bien gracias al buen manejo macroeconómico, uno tiene ya la impresión de que América Latina está mejor preparada para enfrentar una crisis. Ahora les voy a decir algunos factores específicos por los cuales esto... Pero antes les cuento lo que decían en los mercados internacionales de América Latina. Decían que cuando al mundo desarrollado le daba un resfriado, a América Latina le daba una neumonía. Eso era en el pasado. Ahora resulta que al mundo desarrollado le dio una neumonía y a América Latina solo le dio un resfriado, lo cual está muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que América Latina esté mucho mejor preparada? Voy a nombrar unos pocos, hay varios. Primero, obviamente, el mejor manejo macroeconómico general, fiscal y monetario que tiene la región actualmente. Pero detrás de esto hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, tiene un bajo nivel de deuda externa. Entre 40 y 50%, depende cómo lo midan, es relativamente bajo. Tiene enormes reservas internacionales, estamos hablando por encima de 800 billones de dólares. Eso es histórico, nunca lo tuvo América Latina, es un colchón que está preparado para un problema externo. Tiene relativamente baja inflación, lo cual da espacio para hacer política macroeconómica, pero un punto que yo creo que es importante, porque ahora toda esta discusión del cambio en la política monetaria internacional lo que nos lleva a pensar es que los flujos de capitales se van a ir de América Latina. Se van a ir y eso va a hacer que se deprecien las monedas, eso va a hacer que tengamos problemas de financiamiento, etc. Pero yo creo que un cambio fundamental que se destaca poco en los foros internacionales ha sido el cambio en la composición de los flujos de capital en América Latina. Si uno ve un poco lo que ha pasado en los últimos años, la inversión extranjera directa hoy en día es más importante que la inversión en portafolio, pero adicionalmente ayuda a cubrir el déficit que es relativamente moderado que tiene la región en cuenta corriente. Es decir, hay una serie de elementos, los cuales ya no voy a hablar más porque quiero pasar a la parte estructural, que nos muestran que América Latina hizo bien su tarea macroeconómica, está bien preparada, inclusive, no queremos que crezca poco, pero en un escenario mucho más adverso podría responder porque tiene espacio monetario y fiscal y tiene colchones de liquidez que lo podrían ayudar a pasar a esto. Pero si queremos mirar hacia adelante y queremos crecer, es obvio que lo que tenemos que hacer es reformas, las reformas estructurales que están pendientes. Yo no quiero ser pesimista y la región ha hecho muy buenos esfuerzos en muchas áreas, como decía don Enrique, en sectores. Por ejemplo, a mí me gusta destacar el sector financiero. Y bueno, no es porque nos pusimos muy ordenadamente a ordenar el sector financiero, no. Después de 50 crisis financieras en América Latina, era obvio que en algún momento tenía que mejorar la supervisión y la regulación financiera. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que hizo que ningún banco importante en América Latina, mucho menos nuestros amigos de aquí que tienen en España, tuvieran ninguna exposición relevante a activos tóxicos ni les pasó nada muy importante durante esa crisis. Pero ¿cuáles son los temas? Yo voy a escoger tres y uno porque trabajo en CAF y tengo que hablar de infraestructura, que tiene que ver con productividad. Me gustaría también mencionar el tema de la educación, que yo creo que es un tema fundamental para nosotros, y finalmente el tema de la innovación. Entonces déjenme empezar por infraestructura. Con todo lo bien que le ha ido a América Latina, nosotros en el tope del pico de crecimiento empezamos a invertir 3% del PIB en infraestructura. Eso es totalmente insuficiente para cerrar la brecha que nos separa de los países desarrollados y para poder mantener el ritmo al crecimiento económico. Nosotros necesitamos duplicar la inversión, llegar al 6%, como en algunos países se llegó en la época, no de la década dorada, sino del quinquenio dorado. Y ahora bien, si ustedes suman todo el dinero disponible, fiscal, de los países, más todo lo que los multilaterales podemos aportar, no se cierra esa brecha financiera, que estamos hablando de unos 250 billones de dólares al año. Es decir, hay que traer al sector privado para poder cerrar esta brecha. Y traer al sector privado significa más asociaciones público-privadas, significa mejorar la regulación local en nuestros países para que se puedan dar estos negocios, significa mayor entrada y hacerse mucho más atractivo a esta inversión privada. Pero el tema de infraestructura no es solamente construir carreteras, hospitales, etc. Es un tema de integración también, porque la geografía latinoamericana es tan compleja que si no estamos integrados físicamente, pasar de esas tasas de comercio interregional y hacer que las multilatinas empiecen a hacer más negocio entre la región, cuando es más fácil mandar un contenedor de cualquier puerto de Colombia a Miami que a Perú, eso nos va a costar un montón a menos que hagamos esas inversiones.
Y por eso es que estas reformas tienen que ir en esa dirección. No me va a quedar mucho tiempo para hablar de los otros dos temas, pero el caso de la educación es fundamental. Uno de los problemas que tiene América Latina es que es la región más desigual del mundo. Y no es casual, hay desigualdades en todas las esferas, aunque es cierto que gracias a esta década o este quinquenio dorado, tanto la pobreza como la desigualdad se redujo de manera importante en nuestros países. Sin embargo, un lugar donde hay una desigualdad todavía extrema es en el sistema educativo, por donde lo veamos, entre privado y público, entre rural y urbano, entre mujeres y hombres, etc. Y la reforma que debe hacerse ahí es radical. No es fácil, como lo están demostrando en México, a enfrentarse a estos sindicatos de maestros súper complicados, pero tenemos que enfocarnos, y con esto voy a terminar, en la educación temprana, en la educación a los adolescentes, en la educación para el trabajo, sobre todo si queremos mejorar la productividad, en reformar todo el sistema arcaico de educación superior y también en ofrecer más oportunidades. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es claramente una reforma fundamental por la que tenemos que parar, por la que tenemos que empezar, y perdón, ahora yo tengo que parar porque ya me estoy pasando el tiempo y espero poder profundizar en otros temas en el debate. Gracias. Muchas gracias, Germán. Tiene la palabra Juan Ruiz, economista jefe del BBVA para América del Sur. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias también a Casa América por organizar este panel y por la invitación a participar en él. Siempre es difícil venir al final de un panel con gente tan centrada en lo que es la región y es difícil decir muchas cosas nuevas, ¿no? Es imposible no estar de acuerdo con lo que ha comentado don Enrique, con lo que ha comentado Gonzalo, Germán. Quisiera darle yo otra estructura, digamos, y quisiera pasar del enlace de lo que ha sido 10 años pasados en América Latina, la década dorada, como decía Germán, a lo que nos esperan los 10 años siguientes. Yo creo que para eso lo podemos enmarcar en los hechos y las incógnitas que yo creo que son las que todos más o menos tenemos en la cabeza y que podemos, yo creo, estructurar en 3 grandes preguntas. Primero, ¿qué es lo que ya conocemos sobre América Latina desde hace bastante tiempo? ¿Qué es lo que es relativamente nuevo en los últimos años? Y por último, ¿cuáles son las grandes incógnitas que nos quedan hacia adelante? ¿Qué es lo que no conocemos sobre el futuro de la región? Y en cada uno de esos 3 puntos yo creo que tenemos dos apartados en particular. Entonces, por empezar, en primer lugar, ¿qué es lo que ya conocemos sobre la región? Lo que ya conocemos desde hace muchos años sobre la región es que es una región que crece a un ritmo mayor que el de los países desarrollados. Germán ya lo comentó en su momento. Es cierto que en momentos puntuales podemos tener tasas de crecimiento que sean más bajas, lo apuntó Germán y estoy completamente de acuerdo con él. Estamos apuntando a una tasa de crecimiento muy baja para este año para la región, de un 1%, 2% el próximo año. Y esos serán 2 años puntuales en los que la región no crecerá por encima de lo que era el promedio de la OCDE, pero han sido 10 años donde eso ha sido así, donde América Latina crecía más que los países desarrollados. Y hacia adelante esperamos que vuelva a ser así. Cuando hablamos de tasas de crecimiento potencial para la región, y lo comentaba Germán, pues podemos estar hablando de tasas del 3%, un poco por encima, que son tasas por encima de lo que esperamos que crezcan los países desarrollados. Entonces, una relación de crecimiento entre América Latina y países desarrollados que favorece a la región. Lo ha favorecido, lo sabemos desde hace mucho tiempo y pensamos que sea así hacia adelante. Por una serie de razones que ya se han puesto sobre la mesa: estabilidad macro, compromiso por las reformas de los años 90, checks al populismo en la región, en la mayor parte de países, etc. Yo creo que la segunda cosa que sabemos desde hace mucho tiempo sobre la región es que es muy difícil y cada vez más hablar de una América Latina. Hay varias Américas Latinas, hay mucha heterogeneidad en la región y cada vez lo estamos viendo más y don Enrique lo mencionó en su momento, la fractura en la integración de la región, lo vemos cada vez más en términos de diferentes modelos de crecimiento y una manera de dividirlo quizás muy simplista puede ser Alianza del Pacífico y Mercosur, con 2 filosofías diferentes. Y lo hemos visto en los resultados de crecimiento de los últimos años. Si estamos hablando de un promedio de crecimiento de 1% para la región este año, pues eso lo podemos dividir en 3% de crecimiento para los países de la Alianza del Pacífico y prácticamente 0 para Mercosur, y una situación que probablemente se repita para el próximo año
Y si estamos hablando de crecimiento potencial, pues probablemente estamos hablando de crecimiento potencial de 4,5% para la Alianza del Pacífico como un todo y alrededor del 2,5% para Mercosur. Entonces, yo creo que estas son dos cosas que ya se sabían: alto crecimiento y heterogeneidad en la región. ¿Qué cosa es relativamente nueva en la región en los últimos años? Primero, y ya lo mencionó Germán, no voy a ahondar demasiado, pero simplemente mencionarlo, una cosa que ha sido nueva en la región en los últimos años es que ha sabido combinar crecimiento y estabilidad, incluso en épocas de crisis global. La metáfora de Germán sobre la pulmonía y el resfriado y cómo se invierte entre América Latina y los países desarrollados, Estados Unidos en particular, yo creo que es muy relevante. Esta es la primera crisis global en la cual América Latina no cae en términos de crecimiento más que los países desarrollados. Ocurrió en el 81, ocurrió en el 97, ocurrió en el 2001, no ocurrió en el 2008. Y hay una serie de razones, desde buenas políticas hasta buena suerte. Buenas políticas, todas las reformas que se llevaron a cabo en los 90 y el Consenso por la Estabilidad, y buena suerte el estar más enganchados a China que a los países desarrollados. Pero una mezcla de los dos en todo caso. El segundo elemento que yo creo que también es nuevo en la región, o ha sido nuevo en los últimos años, es que la región ha disminuido su riesgo, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Si uno mira la evolución, por poner un indicador, la evolución de los ratings soberanos de las diferentes agencias calificadoras, y uno hace un promedio regional muy burdo, pues es realmente asombroso ver que la única región donde tenemos un aumento sostenido de esos ratings en los últimos 5 o 6 años, desde el 2007, es América Latina. Vemos, ya no voy a mencionar la caída brutal que hemos visto en los ratings en la Europa periférica. Hemos visto no crecimiento, sino estabilidad en esos ratings en Asia emergente, en Europa emergente. Por lo tanto, si combinamos este menor riesgo con unos crecimientos que están por encima, por ejemplo, de los países desarrollados, esa relación rentabilidad-riesgos desde una perspectiva macro, pues ha sido cada vez más favorable a América Latina en los últimos años. Y eso es algo que es también relativamente nuevo. Entonces, para resumir, dos aspectos novedosos de los últimos años: menor riesgo absoluto y relativo de la región, y también, por otro lado, la combinación de crecimiento y estabilidad. Una crisis global que por primera vez a América Latina lo deja con raspones, pero no, digamos, no se potencia en América Latina más allá de lo que venía de los países desarrollados. Enfocando hacia el futuro de la región, dos incógnitas que yo creo que son importantísimas y que todos tenemos en la cabeza y que siguen siendo incógnitas. Podemos tener una idea de por dónde puede estar la respuesta, pero no sabemos a ciencia cierta. Son las dos grandes incógnitas de la región. Primero, ¿qué pasa con la región ahora que cambia el viento? Y se mencionaba ya aquí en la mesa, hay dos cambios de viento importantes. El primero, tenemos una desaceleración en China. El segundo, tenemos la perspectiva de una reducción de ese periodo de amplia liquidez internacional que ha servido para levantar a todos los barcos, ¿no? La marea que ha levantado a todos los barcos, y qué pasa cuando esa marea disminuye. Bueno, pues aquí se verá efectivamente esa combinación de buenas políticas y buena suerte, qué países tenían más de uno que de otro, efectivamente, cuando baja esa marea. La primera incógnita es, entonces, si América Latina puede soportar un shock temporal de una desaceleración en China mayor de la que esperamos. Hay escenarios de riesgo con más probabilidad, menos probabilidad. Según pasa el tiempo, le estamos asignando ahora mismo un poco menos de probabilidad a esa desaceleración, un hard landing en China. Menos probabilidad, decía, que lo que le asignábamos hace un año, pero está ahí, es un factor de riesgo. Y nosotros creemos que hay países en la región que pueden tener la capacidad de amortiguar ese shock mientras sea un shock temporal. Obviamente, lo difícil aquí es dilucidar si lo que tenemos enfrente es un cambio estructural o es un shock temporal. Si es un shock temporal, por supuesto, tenemos amortiguadores macroeconómicos y hay países que han hecho su tarea y tienen el espacio para hacerlo en términos monetarios o incluso en términos fiscales. Después, en la ronda de preguntas, igual podemos hablar un poco sobre qué tan preparados están estos países en términos de amortiguadores, pero están ahí para enfrentar una desaceleración en el caso de China. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues nos enfrentamos a esa retirada de la liquidez por parte de la Reserva Federal. Es cierto que tenemos a la vista programas de expansión cuantitativa
por parte del Banco Central Europeo, está en marcha el del Banco de Japón, pero estoy de acuerdo con Germán que todos los estudios que yo he visto afuera y que hemos hecho también nosotros en BBVA apuntan a que el que domina claramente es lo que haga la Fed. Entonces ahí se viene, de hecho, un periodo de menos holgura financiera para América Latina. Y aquí, obviamente, los países que lo pasarán mejor o que sabrán o que podrán capear ese temporal mejor serán aquellos donde los fundamentales estén mejor, donde no haya una sobrevaloración de precios de activos actualmente que pueda generar una corrección brusca cuando se empiece a retirar esa liquidez. Y uno de los factores que yo creo que es importante, creo que no se ha mencionado en la mesa, pero uno de los factores importantes para enfrentar esa reducción de liquidez internacional va a ser lo que podamos hacer con el tipo de cambio. Yo creo que ese es un quiebre fundamental con lo que era América Latina en los años 80, en las crisis anteriores, donde teníamos a los principales agentes de las economías latinoamericanas muy descalzados en términos de monedas. Los gobiernos estaban descalzados, mucho endeudamiento en moneda extranjera, las familias habían tomado deuda en moneda extranjera, los sistemas financieros también estaban descalzados y las empresas, por supuesto, también. Yo creo que esa es una situación que ha cambiado mucho ahora en América Latina. Los gobiernos han sabido calzar mucho mejor activos y pasivos en moneda extranjera y moneda local. Las familias ya no están endeudadas en moneda extranjera. Los sistemas financieros están mucho mejor regulados y supervisados y por lo tanto también tienen menos exposición. Queda alguna duda por el sector corporativo que quizás podemos retomar en la ronda de preguntas. Entonces, ¿qué pasará con el cambio de viento en América Latina? Es una de las incógnitas hacia adelante y creemos que hay países que tienen los amortiguadores para poder hacer frente a ese cambio de viento. La segunda pregunta, ya se abordó en la mesa también, va un poco más a largo plazo. No es la coyuntura de los próximos 2 años, sino es la gran pregunta de si el largo plazo está asegurado en América Latina. Todos sabemos, y ya se ha mencionado en la mesa, lo mencionó don Enrique, en los 90 pasamos por un periodo en el cual se hicieron, en muchos países, se alcanzó un consenso para llevar adelante las reformas que nosotros llamamos de primera generación en América Latina, aquellas reformas que posibilitaban el crecimiento, es decir, consenso para tener unas políticas macroeconómicas estables y prudentes, la independencia de organismos claves como podían ser los bancos centrales, y eso ha permitido estabilidad en América Latina y ha soltado algunas de esas fuerzas para el crecimiento que estaban amarradas. Tenemos que pasar ahora a las reformas de segunda generación, ya las ha mencionado también Germán, pasa por apostar claramente por la productividad, que es el aumento de la productividad es la única fuerza que puede sostener el crecimiento en el largo plazo. Entonces ahí son 3 elementos clave: invertir en capital físico, y lo ha mencionado Germán, con infraestructuras; invertir en capital humano, y aquí educación y salud pues también son claves; y un elemento muy particular de la región, que es combatir la informalidad, que también es una losa muy pesada sobre todo lo que es la productividad en el sector productivo en la región. Entonces, la gran incógnita aquí es si los gobiernos van a estar apostando por esas reformas de segunda generación. Yo creo que aquí hay mucha heterogeneidad entre los países de la región, algunos que apostaron ya por las reformas de primera generación y están dando pasos para esas reformas de segunda generación. Lo estamos viendo con mucha fuerza en México, está habiendo un gran debate ahora mismo en Chile por esas reformas, y lo estamos viendo también con pasos menos avanzados, pero en esa misma dirección en el caso de Perú y de Colombia. Y yo creo que el segundo punto de si está asegurado o no el largo plazo, tiene que ver también con las instituciones, y aquí no puedo estar más de acuerdo con don Enrique en enfatizar que las instituciones van a ser importantísimas. Yo creo que un elemento clave en la región ha sido el surgimiento de las clases medias, que han visto cómo sus perspectivas están claramente ligadas a lo que es el éxito macroeconómico del país, y ha sido un círculo virtuoso en el sentido de que esas clases medias han sido un elemento de apoyo para esas reformas. La gran incógnita es qué pasa en una situación en la cual podemos combinar un aumento de las expectativas de las clases medias y de las clases menos favorecidas, que han visto un progreso en los últimos años. ¿Qué pasa cuando eso se combina con una desaceleración económica que puede disminuir los recursos disponibles para hacer frente a esas demandas? Entonces, la gran incógnita es, ¿está la región preparada para resistir
a un posible regreso del populismo o no. Yo creo que esa es la gran incógnita. Podemos hablar después en las preguntas sobre esto. Para cerrar, entonces, 3 ideas principales. Primero, sabemos que LATAM continúa siendo una región de alto crecimiento de largo plazo y con menor riesgo, pero cada vez más heterogénea, eso es lo que ya sabemos. Creemos que la mayoría de países puede absorber un shock externo, de China, de la Reserva Federal, y lo que no sabemos, pero tenemos alguna idea, es si la región apostará decididamente por el largo plazo, tanto por el lado de reformas como por el lado de fortalecer sus instituciones. Muchas gracias, Juan. Nos hemos ajustado bastante a los topes de hora. Yo, antes de darles la palabra a ustedes, voy a abusar de mi papel de moderador y les voy a hacer una pregunta a cada uno de los intervinientes. No sería lógico salir de aquí sin que hubiera aparecido la palabra Brasil en ninguna de las intervenciones, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería a don Enrique Iglesias, es decir, si puede hacer un pronóstico, no estoy hablando de un pronóstico político, ¿no?, sino un pronóstico a medio y largo plazo de ese gran país. Y enlazando con lo último que ha dicho Juan Ruiz, es decir, si esas nuevas clases medias que el Banco Mundial denomina los vulnerables, que son clases móviles que pueden ser clases medias, pero también pueden volver de nuevo a la pobreza, si se mantuviese el estancamiento, podría ocurrir que esos 30 millones de personas que durante estos años han salido de la pobreza y se han incorporado a las clases medias brasileñas pudiesen tener una marcha atrás. Para todo eso, 2 minutos, don Enrique. De repente el día 26 sería más fácil contestarte la pregunta, pero en fin. No, yo creo que claramente el país está enfrentado a cambios. Lo ha dicho, por supuesto, la oposición, pero también lo ha dicho la candidata presidenta, que ha dicho que de alguna manera se necesita hacer cambios en la economía, porque la situación es que este año Brasil va a crecer menos de 1%, para una economía de ese tamaño y de esa importante estructura social, esto es un dato preocupante. Creo que todo el mundo tiene claro que esos cambios deben ocurrir fundamentalmente devolviéndolo al país, y caemos un poco en un tema que se ha dicho común en esta mesa, que es un poco el tema de la productividad brasilera, y sobre todo la productividad donde aparecen los elementos que hablamos, como el caso de la infraestructura, aparece la formación, la educación, aparece el tema de la innovación, en fin. Pero hay un tema muy importante que yo creo que forma parte de las políticas económicas, es la relación Estado con la empresa privada. Ese es un factor fundamental. Nosotros avanzamos mucho en esa materia, pero todavía hay resabios de excesos de un lado o del otro en la ecuación. Yo creo que América Latina y Brasil, por supuesto, tendrá que hacerlo. Tendrá que encontrar una forma en donde eso funcione más fluidamente, porque de alguna manera la coexistencia entre interés y empresa pública y privada es un hecho, un dato de la realidad con la que habrá que acudir, pero tendrá que mejorar esa relación para que realmente forme parte del paquete de aumento de productividad. Dicho esto, yo tengo mucha confianza, primero en los recursos del Brasil, pero también en una cosa que tiene Brasil con una particular especificidad, y es un poco su flexibilidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la tradición portuguesa más que con la tradición española del resto de las Américas. Pero me parece que hay algo de eso. Brasil es un país que se acomoda tanto en la política como en los estrategas en una forma mucho más flexible, y eso es, desde luego, un tema muy importante. Yo creo, por tanto, que la respuesta es que Brasil tiene que asumir esos cambios, lo ha dicho la oposición, lo dice también el gobierno, la figura de la presidenta. Creo que tienen todos los elementos para cambiar. Pero el modelo hasta ahora fue un modelo que se dio fundamentalmente sobre la base de la expansión de las distribuciones de los recursos y el programa como Bolsa Familia, que significó un poco distribuir el dividendo del sector externo un poco a la sociedad, lo cual estuvo bien. Y el otro fue la expansión del crédito, pero todo esto, si no hay un aumento del lado de la oferta, con reformas importantes, en algún momento se agota. En ese contexto yo te diría que sí hay peligro de que algunas de las clases medias que han venido subiendo en los últimos tiempos pudieran tener una involución.
Es decir, y ese es el gran tema también que tendrán los gobiernos en este periodo van a tener que cuidar mucho los balances macroeconómicos. Esos balances macroeconómicos los van a enfrentar con las expectativas que generó la década anterior y eso significa una gran arquitectura política para poder mejorar esas expectativas y conciliarlas con las exigencias de los cambios estructurales que habrá que hacer. No es fácil para mi país tampoco, que está en otra posición, pero de alguna manera en todas partes el cambio estructural que requiere navegar con motores propios va a tener que ser de una arquitectura política muy especial para hacer frente a las expectativas, a los grupos de presión, en fin, toda esta cosa que sabemos que existen. Yo te diría, haciendo un comentario final, nosotros en general, los que estamos trabajando en estos temas, somos muy buenos para decir lo que hay que hacer. El hay que está fantástico, pero no lo somos tanto cuando tenemos que decir cómo hacerlo. El tema hoy quizá se sabe lo que hay que hacer en América Latina, el problema es cómo hacerlo. Cuando tú vas al cómo hacerlo, te caes necesariamente en los responsables de hacerlo, que es el sector público, los políticos, los empresarios y de alguna manera la sociedad también. Ese es el tema donde realmente habría que imaginar, y ahí los economistas decimos muy poco, quizá no, porque en el fondo aparece el factor político como un elemento fundamental para poner estas grandes confrontaciones en buena armonía. Muchas gracias, Enrique. A Gonzalo Solana, que ha hablado de multilatinas, me gustaría que abordase también en 2 minutos el tema de multilatinas y España. Es decir, ¿es España un mercado, o va a seguir siendo España un mercado muy potente para que sigan penetrando las multilatinas como han entrado en los últimos tiempos? Muy bien, 2 minutos, me imagino. Yo creo que estará en nuestras manos, ¿no? Algo que está observándose en la integración de las empresas es que, lógicamente, cada vez las formas son más complejas. Hemos pasado de sistemas de empezar internacional exportando, inversión extranjera, cada vez hay más alianzas de todo tipo entre compañías, porque lo que al final los niveles de competencia han aumentado gracias a la globalización, sobre todo en los mercados más abiertos y más globales, y lo que las empresas tienen es que ajustar cada vez más y conseguir más eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, de alguna manera se está troceando y buscando no solo ventajas en reducción de costes, sino ventajas en atender a un mundo que al mismo tiempo tiende a ser más homogéneo, pero al mismo tiempo se resaltan más sus diversidades. Hay productos, hay servicios en los que el consumidor lo que compra es un producto global, internacional, y otros en los que las características y las condiciones que pone el consumidor, que cada vez tiene más fuerza gracias al desarrollo de las tecnologías, pues exige adaptar productos de grandes compañías a esos gustos y a esas características. Está gran parte del éxito de muchas compañías. Dentro de esa mayor complejidad y mayor velocidad de los cambios que se producen en este entorno, los españoles no se han tomado nunca suficientemente en serio la importancia estratégica, la ventaja competitiva país que España significa como un lugar de instalaciones de multinacionales latinoamericanas. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo muy importante por explicar mejor las posibilidades que hay aquí y por facilitar ese acceso a este mercado como punto de partida al resto de Europa y de África, que cada vez está creciendo. Muchas gracias por tu concisión, además. Gonzalo. A Germán Ríos le quería preguntar algo que podría preguntarles a todos los miembros de la mesa. Cuando han hablado de las reformas de segunda generación, de las reformas estructurales, ninguno de ustedes ha mencionado la reforma fiscal o el pacto fiscal. ¿Por qué? ¿Es menos importante la reforma fiscal que todos? No es menos importante. Lo que pasa es que cuando uno tiene una lista de reformas tan amplia, que es como una especie de lista de mercado de lavandería, tiene que poner prioridades. Entonces las prioridades las pusimos en los temas de capital humano, capital físico. Pero es obvio que la reforma fiscal es fundamental. Digamos, si tú partes del hecho de que eres una región donde la desigualdad está tan arraigada como es el caso de América Latina y piensas un poco, obviamente cuando hablamos del tema fiscal hay que hablar del lado de los ingresos y del lado de los gastos, pero del lado de los ingresos se me viene claramente el tema de que
el sistema fiscal progresivo puede ser un instrumento para mejorar este tema de la distribución fiscal. Nosotros vemos mucho en los países de América Latina, donde es mucho más fácil implementar y utilizar impuestos al consumo, que son bastante regresivos, pero que son mucho más fácil de recaudar, y esto nos lleva mucho al tema institucional. Si uno quiere tener una buena reforma fiscal, necesita tener instituciones fiscales fuertes que puedan contribuir a que estos sistemas progresivos impositivos puedan funcionar. Por el lado del gasto también hay una reforma muy importante que hacer, porque hoy en un foro que estuvimos más temprano estábamos hablando un poco de la composición del gasto público en América Latina, y entre las cosas sorprendentes es, aunque ha mejorado, es lo poco que gastamos en temas como educación. Siendo esto tope de nuestra lista de prioridades, no es posible que no exista una reforma fiscal donde, para dar un ejemplo claro, tenemos un sistema de universidades públicas totalmente subsidiado, donde gastamos un pocotón de dinero por estudiante, y luego tenemos unas deficiencias en la educación básica y secundaria, donde, pienso yo, si pudiéramos hacer una reforma distributiva en el gasto público en esa área, podríamos tener unas ganancias importantes. Y como este tema, hay otros temas que son fundamentales, por ejemplo, regulación, supervisión, empujar la competitividad, innovación y desarrollo. Por ejemplo, somos la región que menos gasta de las regiones emergentes de innovación y tecnología. El único que se salva más o menos es Brasil, pero sigue por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, ahí en una reforma fiscal uno tiene que pensar un poco en cuáles son las nuevas prioridades, este crecimiento que tiene que venir desde adentro, y diseñar presupuestos para que esto se pueda dar. Y igual con la parte impositiva. Por último, por mi parte, Juan, tú eres el único que te presentas como economista, aunque todos lo son aquí, entonces te tengo que hacer una pregunta para no economista, porque si no te la sabrías, ¿no? Y es sobre la marca España. En el último Latinobarómetro hay una bajada espectacular de la marca España en relación con cualquier otro momento en los últimos muchos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las relaciones entre América Latina y España en estos momentos? Efectivamente, es una pregunta para no economistas. Vamos a ver, yo creo que en las relaciones entre América Latina y España ahora mismo, y yo creo que se ha mencionado antes, yo creo que España se ve crecientemente como una oportunidad para las empresas de América Latina. Se ve como una oportunidad de entrada en un mercado que puede estar pasando por horas bajas, pero que tiene en sí mismo mucho potencial. Yo creo que la internacionalización de las empresas de América Latina pasa por no solo estar dentro de la región, sino salir de la región. Y yo, digamos, tomo las palabras anteriores, la puerta de entrada a Europa pasa por España. Entonces, esa relación yo creo que las empresas están tratando de aprovecharla, están tratando de aprovechar la coyuntura para poder, digamos, apalancarse en España. Y yo creo que también España siempre ha sido un referente en términos de lo que es movilidad de capital humano también. Y yo creo que hay iniciativas importantes como disminuir esas barreras de entrada para la entrada del capital humano de América Latina a España y de España hacia América Latina, pues son también elementos que van a ser muy importantes hacia adelante, ¿no?